El día que mi hermana se iba a casar en mi casa, fue el mismo día en el que descubrí hasta dónde puede llegar alguien por ambición y por mentiras. Y no me arrepiento de lo que hice, porque a veces la única forma de ponerle un alto a los que te ven la cara es dejando que el mundo los vea caer. Mi nombre es Mariana, y esta no es solo una historia de familia, ni de envidias. Es la historia de cómo la persona en la que más confiaba terminó planeando su boda en mi casa, sin siquiera invitarme. Sí, escuchaste bien. Yo no estaba invitada a la boda que se celebraría bajo mi propio techo. Pero eso no fue lo peor. Mientras ella sonreía frente a todos, presumiendo lo que jamás le perteneció, yo ya sabía su secreto. Uno que estaba a punto de destruirlo todo, justo el día más importante de su vida. Y créeme, cuando lo descubrí, ya no me tembló la mano, porque esa princesa que todos veían perfecta estaba a punto de perderlo todo. Y yo fui la que encendió la mecha. Mi nombre es Mariana López del Valle, y esta es la historia de cómo descubrí que en mi familia siempre fui la invitada, la que estaba de paso, la que nadie planeaba que se quedara hasta el final. Mi hermana Natalia es 7 años menor que yo, la eterna niña dorada de la familia, de esas que nacen con la suerte escrita en la frente y las puertas del mundo abiertas, sin necesidad de esfuerzo. Desde pequeña, todo en casa giró a su alrededor, y el resto de nosotros fuimos solo espectadores de su historia. Yo crecí rápido. Me tocó entender antes que nadie que en esta familia el amor y la admiración eran recursos limitados, y la mayor parte siempre terminaba en manos de Natalia. Mientras yo me esforzaba por ser la hija ejemplar, la que sacaba buenas calificaciones, la que ayudaba en la casa, Natalia se dedicaba a sonreír, a jugar a ser la princesa de mamá y papá. Y claro, lo lograba. Mi mamá, Teresa, era de esas mujeres que viven para la foto familiar, siempre arreglada, siempre lista para presumir a sus hijas en el club o en las reuniones de la parroquia en el centro histórico de Querétaro. Jamás se le caía una gota de maquillaje, ni siquiera en los días más calurosos, mientras paseábamos por el Jardín Cenea y ella se encargaba de narrar, con voz de experta, la historia de cada edificio colonial. Querétaro es cuna de grandes familias, y nosotras, niñas, tenemos que estar a la altura. ¿A la altura de qué? Nunca lo supe. Mi papá, don Ernesto, era diferente. Un hombre de pocas palabras, siempre metido en su mundo, en sus números, en sus proyectos. Ingeniero civil de los de antes, de los que se partieron la espalda levantando casas, puentes y hasta tramos de la carretera rumbo a Tequisquiapan. Pero cuando se apagaban las máquinas, también se apagaba él. La única que lograba arrancarle una sonrisa era Natalia. Recuerdo una tarde, hace años, en uno de esos paseos familiares que mamá organizaba con la esperanza de que algún día fuéramos la familia feliz de las revistas. Fuimos a la peña de Bernal. El calor nos abrazaba, pero Natalia caminaba al frente con su vestido blanco y su sombrero de ala ancha. Parecía una postal. Todos los turistas la miraban. Mi mamá la seguía orgullosa y mi papá. Bueno, mi papá solo la veía como si fuera lo más hermoso que había construido en su vida. Yo cargaba las mochilas. En ese momento entendí mi lugar. Yo era la sombra, la que sostiene la cámara para que la foto salga perfecta, la que nadie recuerda, pero sin la que todo se vendría abajo. Natalia creció con ese poder. Lo supo desde el primer momento. Nunca necesitó esforzarse por nada, porque siempre hubo alguien más dispuesto a cargar con el peso por ella. Mientras yo estudiaba la carrera en la Universidad Autónoma de Querétaro, trabajando en una agencia de viajes para pagar mi parte, ella se paseaba por las calles empedradas del centro histórico, haciéndose selfies con el acueducto de fondo y etiquetando lugares como la Casa de la Marquesa y el Teatro de la República, como si le pertenecieran. Algún día, hermana, me voy a casar aquí y va a ser la boda más hermosa de Querétaro, me dijo una tarde, mientras tomábamos un café en el mesón de Chucho el Roto. Yo me reí, pensé que solo soñaba en grande, como siempre. No imaginé que ese sueño iba a convertirse en mi peor pesadilla. Pasaron los años y yo logré lo que nadie esperaba. Me compré una casa. No cualquier casa, una hermosa propiedad en Juriquilla, con jardín, alberca y una vista que te dejaba sin aliento. No fue suerte, fueron años de trabajo, de desvelos, de decir que no a todo lo que Natalia decía que sí. Mientras ella viajaba a San Miguel de Allende a tomarse fotos en las terrazas de los hoteles boutique, yo pagaba la hipoteca con el sudor de mi frente. Pero claro, eso nadie lo veía.
Cuando Natalia conoció a Santiago Ramírez de la Peña, todo cambió. Santiago era justo lo que mi madre había soñado para su hija menor, médico cirujano, de familia rica de la Ciudad de México, con apellidos de esos que abren puertas y cierran bocas. Es el bueno, Mariana. Con él, Natalia al fin va a tener la vida que merece, dijo mi mamá. ¿La vida que merece? Y entonces llegó la bomba. Quiero casarme en tu casa, Mari. La casa es perfecta, el jardín, la vista, todo. Santiago quedó enamorado del lugar. Le dije que es de la familia y que tenemos raíces queretanas de abolengo. Ahí me quedé helada. ¿Raíces de qué? La única raíz que teníamos en Querétaro era la deuda de la hipoteca que yo acababa de terminar de pagar. Le dije que la casa es mía, o bueno, que la familia me la heredó. Él no sabe que la compraste tú, ¿vale? Me lo dijo así, sin parpadear, como si yo fuera a ceder solo porque sí. Porque en esta familia, ¿cuándo había tenido derecho a decir que no? Al principio me negué. Pero entonces vinieron mis papás, los dos. Mi papá con su mirada cansada y mi mamá con esa sonrisa falsa que ya me sabía de memoria. Mariana, es su día. ¿Qué te cuesta? Tú ya tienes todo, la casa es grande, hermosa. Y después de todo, somos familia. Familia. Esa palabra que en mi casa solo se usaba para recordarme mi lugar, el de la que da, pero nunca recibe. Y como tonta, acepté. Pero la pesadilla no había hecho más que empezar. Días después, mientras estaba en la agencia organizando un tour a la ruta del queso y el vino, una amiga me escribió: Mari, ¿es cierto que Natalia ya vendió la casa? La escuché decir en el mercado que después de la boda se muda con su esposo, que la propiedad es de ellos. El estómago se me revolvió. La enfrenté esa noche. ¿Qué dijiste en el mercado, Natalia? Ay, hermana, no seas dramática. Solo fue para que la gente no hable. Tú sabes cómo es Querétaro. Aquí todo se sabe. ¿Y eso justificaba que me borrara de mi propia historia? Pero no paró ahí. Su plan era perfecto. La boda en mi casa, la recepción en mi jardín, las fotos en el viñedo de fondo. Y yo, fuera del cuadro. Mari, creo que lo mejor es que te vayas unos días. No queremos que haya incomodidades. Además, tú siempre has sido tan independiente. ¿Un viajecito a San Miguel te caería bien? Mi mamá asintió. Mi papá guardó silencio. Y ahí lo supe. Mi lugar en esa familia era el de la que estorba. La que trabajó, la que construyó, la que pagó, pero que nunca iba a salir en la foto. Ellos ya habían elegido, y no era a mí. Esa noche lloré. Lloré como no lo hacía desde niña. Me sentí sola, vacía, traicionada. Y mientras escuchaba las risas de mi hermana planeando su boda, supe que algo dentro de mí había muerto. Pero lo que ellos no sabían era que de ahí en adelante ya no iba a jugar su juego. La princesa estaba a punto de perder su corona. Y yo estaba lista para ver caer su castillo de mentiras. Jamás en mi vida había sentido ese vacío en el pecho. Un agujero negro que me tragaba entera mientras el eco de sus voces me retumbaba en la cabeza. No podía creerlo. Mi madre, mi propio padre, mi hermana, sentados en mi sala, en mi casa, planeando cómo desaparecerme de sus vidas. Cómo arrebatarme lo único que había construido con mis manos. ¿Dónde quedaron esos años partiéndome la espalda? ¿Dónde quedó cada madrugada trabajando mientras ellos dormían? ¿Dónde quedó la hija que nunca falló? ¿Que nunca pidió nada? Allí estaba, tirada en el suelo de mi cuarto como un perro apaleado, abrazando mis rodillas mientras la garganta me ardía de tanto morderme los gritos. Me sentía sucia, usada, como si toda mi vida hubiera sido un mal chiste que solo ellos entendían. Yo, siempre tan correcta, tan leal, tan dispuesta a darlo todo por una familia que nunca me quiso. ¿Y para qué, Mariana?, me repetía. ¿Para qué te partiste el alma si al final solo eras la empleada? La que barre, la que paga, la que nunca sale en la foto, la que sobra. Me temblaban las manos. El pecho me dolía tanto que pensé que ahí mismo me iba a morir, y lo peor es que a nadie le iba a importar.
¿Cuándo fue que me convertí en esto? ¿En la mujer a la que su madre puede mirar a los ojos y decirle que ya no es parte de la familia? ¿En la hermana que estorba en la boda perfecta de la niña dorada? Me arrastré hasta la esquina de la cama, sintiendo que cada centímetro de mi cuerpo pesaba una tonelada. Y ahí me quedé, sola, en la oscuridad, escuchando el silencio de una casa que ya no me pertenecía. En ese momento, lo supe. No había nada que salvar. Mi familia estaba muerta, al menos para mí. Todo lo que quedaba era ceniza. Y si iba a arder, que ardiera por completo. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo en mi interior, en ese rincón más oscuro de mi alma, despertó. Primero fue un susurro, después un rugido. ¿Vas a dejar que te roben, Mariana? ¿Vas a quedarte mirando cómo te quitan la única cosa que es tuya? La respuesta me salió del alma, ronca, rota, pero clara. No. Pero justo cuando pensaba que ya no podía hundirme más, escuché pasos acercándose a mi habitación. Me quedé quieta, respirando apenas, y entonces la voz de mi madre atravesó la puerta como un cuchillo. Mariana, ¿estás ahí? No respondí, no podía. Sentía que si abría la boca, me rompía. Pero ella no se detuvo. Hija, necesito hablar contigo. Es importante. La puerta se entreabrió y ahí estaba ella. Perfecta. Peinada. Maquillada. Como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de firmar mi sentencia de muerte en esa sala. Escucha, hija. Sé que esto es difícil para ti, pero es lo mejor. Me giré lentamente, mordiéndome el labio hasta hacerlo sangrar. ¿Lo mejor para quién?, pregunté con la voz rota. Mi mamá suspiró, como si le pesara tener que explicarme algo tan obvio. Para todos, Mariana. Tienes que entender, Natalia va a empezar una nueva vida, una familia, y, bueno, no podemos seguir cargando con ciertas cosas. La palabra cosas me pegó como un ladrillazo en el pecho. ¿Soy eso para ti? ¿Una cosa que cargar? Escupí con la voz temblorosa. Ella no respondió. Bajó la mirada y entonces lo sentí. Ese vacío, ese agujero que ya no se iba a llenar nunca más. Papá está de acuerdo, agregó en un susurro. Dice que siempre supimos que no ibas a encajar. Eres diferente, Mariana. Tú no eres como nosotros. Mi mundo se rompió en ese segundo. No era Natalia, no era la boda. Era mi propia madre mirándome a los ojos y diciéndome que jamás fui parte de su mundo. La odié. La odié con cada célula de mi cuerpo. Quise gritar, quise arrancarle esa máscara de madre que siempre usó, pero solo pude quedarme ahí, petrificada. Vete, mamá, por favor, vete antes de que me olvide que alguna vez te quise. Ella suspiró y se fue, sin decir nada más. Y ahí, en ese instante, sentí el último pedazo de mi corazón romperse. Se terminó. No quedaba familia, no quedaba amor, solo quedaba la venganza. Y juro por Dios que la iban a sentir. Me levanté del suelo como si las lágrimas se hubieran secado para siempre. Me miré en el espejo y juro que por un segundo ni yo me reconocí. Ahí estaba, los ojos hinchados, el rostro pálido, pero la mirada ya no era la misma. Se acabó la hija buena, se acabó la hermana comprensiva, se acabó la mujer que se encogía para no incomodar. ¿Quieren guerra? La tendrán. Y esta vez no voy a perder. Me sequé el rostro con el dorso de la mano y sentí como la piel me ardía, como si mi cuerpo entero fuera una herida abierta. Pero ya no dolía igual, ahora ardía como pólvora lista para explotar. Encendí la computadora con las manos temblorosas y empecé a revisar cada papel, cada recibo, cada documento de la casa. Me aseguré de tener todo. Si pensaban quitarme mi hogar, primero iban a tener que matarme. Y mientras lo hacía, algo se encendió en mí. ¿Qué pasaría si en vez de defenderme, atacara? ¿Qué pasaría si les quitara todo antes de que pudieran tocarme? Y ahí, como un regalo del destino, llegó la primera ficha de dominó. Me acordé de Arturo
ese nombre que mi hermana trató de enterrar. Moví hilos, llamé contactos, y la verdad salió sola. Ahí estaba mi hermana, la perfecta Natalia, besando a otro hombre en la maldita ruta del queso y el vino. Así que ese era su cuento de hadas, ¿eh? La futura esposa ejemplar acostándose con otro mientras planeaba su boda en mi casa. Las manos me temblaban, pero ya no de miedo. Era la furia, la misma que me había levantado del suelo. Y en ese momento lo supe. No solo iba a defenderme, iba a destruirla. Iba a romper ese cuento de hadas frente a todos. Mi madre, mi padre, Santiago, sus suegros, todos iban a ver la verdad. Iban a ver cómo la princesa caía de su trono y se revolcaba en el lodo. Se terminó. Me miré al espejo y por primera vez me sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque por fin dejé de tener miedo. Y juro por todo lo que soy, que el día de la boda, cuando Natalia crea que ganó, cuando se vista de blanco, cuando sonría frente a todos, cuando crea que la vida le pertenece, ahí estaré yo, con la verdad en la mano, con su mentira hecha pedazos, y con una sola frase lista para arrasar con todo. No es tu casa, no es tu boda, no es tu final feliz. Y ese día, el mundo va a ver quién soy yo de verdad. Desde esa noche, no volví a dormir. La rabia no me dejaba. Era mi única compañera, la única que me hablaba en la oscuridad, recordándome que si me rendía ahora, lo perdería todo. Pero ya no tenía nada que perder, y cuando llegas a ese punto, te vuelves la peor versión de ti misma. Empecé a mover mis piezas en silencio, con la precisión de quien sabe que solo tendrá un disparo y no puede fallar. Cerré mis cuentas conjuntas, desconecté cada acceso financiero que mi familia pudiera usar contra mí. Llamé a la notaría y aseguré, por última vez, cada centímetro de esa casa. La voz del notario aún retumba en mi cabeza. Señorita Mariana, esto es suyo. Legalmente no pueden hacer nada. Y por primera vez sonreí. No una sonrisa feliz, sino una sonrisa de guerra. Perfecto. Que intenten arrebatarme lo mío, los quiero ver intentándolo. Después vino la parte más oscura y la más deliciosa. Natalia había cometido errores. Lo supe desde el principio. La gente como ella siempre deja huellas cuando se cree intocable. Arturo fue mi carta maestra. Tiré del hilo y la red se desplegó ante mí, más fácil de lo que imaginé. Fotos, mensajes, citas, todo ahí, como si el destino me dijera: toma, Mariana, ahora es tu turno. Las pruebas me quemaban en las manos. Pero no las solté. Las cuidé como el arma letal que eran. Cada noche repasaba mi plan. Una y otra vez. Imaginaba su cara, la de mi madre, la de Santiago, el momento exacto en el que todo se rompiera en pedazos. Y ¿sabes qué? No me temblaba la mano. Mientras tanto, ellos seguían, como si nada, como si ya me hubieran enterrado. Natalia se paseaba por mi casa como si fuera la dueña. Tocaba las paredes, daba instrucciones a los decoradores, a los planificadores. Ya hablaba de su casa, de su jardín, de la cena de gala bajo las luces, como si el lugar le perteneciera. Yo la observaba desde la sombra y por dentro me reía. Vamos, sigue hablando. Sigue soñando, Natalia. Mientras más grande sea tu mentira, más estruendoso será tu final. Mi madre, por su parte, se había convertido en su cómplice. Caminaba por la casa revisando cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto. No quiero errores, Mariana. Esta boda va a ser recordada en Querétaro por generaciones. No se imaginaba cuánta razón tenía, porque sí, todos iban a recordarla, pero no por la boda, por la caída. Y mientras ellas hablaban, yo ya tenía en mi escritorio el video listo. Un archivo pequeño, pero capaz de destruir vidas enteras. A veces lo abría solo para ver los primeros segundos. Natalia sonriendo, besando a otro hombre, mientras prometía amor eterno a Santiago. Cerraba la laptop y respiraba hondo, sintiendo ese cosquilleo recorrerme el cuerpo. Sabía que ya no había vuelta atrás, pero no era suficiente. No quería que fuera solo una bomba. Quería que fuera una ejecución pública. Planeé cada detalle en silencio. Organicé todo como si fuera yo la verdadera dueña de la fiesta, porque, en el fondo,
Lo era. Mientras ellos hablaban de flores, de menú, de la música que sonaría en el jardín, yo pensaba en el silencio sepulcral que iba a llenar el lugar cuando soltara la verdad. Cada noche me sentaba frente al espejo y me preguntaba si iba a ser capaz de hacerlo. Y cada noche me respondía lo mismo. No solo vas a poder, lo vas a disfrutar. La fecha se acercaba y la tensión se sentía en el aire. Las luces ya estaban montadas en el jardín, la carpa lista, los meseros contratados, todo perfecto, todo listo para la masacre. Recuerdo una noche antes de la boda, Natalia se sentó frente a mí, como si necesitara asegurarse de que yo seguía derrotada. Gracias por todo, Marie, me dijo con su sonrisa más falsa. Al final, supiste cuál era tu lugar, ¿sabes? La vida es así. Algunas nacemos para ser la protagonista y otras... bueno, otras para mirar desde la sombra. Yo solo asentí, y por dentro me prometí que sería la última vez que me hablaría así. La última. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando la computadora, el video, el final de todo. Y sentí algo que no esperaba, paz, porque sabía que al amanecer nada volvería a ser igual. Estaba lista para perderlo todo, lista para quedarme sola en el mundo, pero sobre todo, lista para verlos arder. Y juro que no iba a fallar. Llegó el día que todos esperaban y el que yo había soñado como el final de su cuento de hadas. Todo parecía perfecto. La decoración, el jardín, las luces, como si el universo hubiera conspirado para que el escenario fuera tan hermoso que la caída fuera aún más dolorosa. Y no fue casualidad. Yo me aseguré de cada detalle. La carpa blanca con luces cálidas colgando de los árboles, la mesa de cristal al centro, el altar improvisado con flores queretanas, cada elemento elegido con cuidado, porque el derrumbe sería más espectacular en ese escenario de ensueño. Desde temprano, la casa se llenó de gente, fotógrafos, decoradores, camareros, todos trabajando bajo las órdenes de Natalia y mi madre, que se paseaban como reinas en su propio reino, como si todo les perteneciera, como si la victoria ya fuera suya. Pero yo ya había ganado antes de que todo empezara. Los vi actuar todo el día, reír, posar, ordenar, sin saber que cada paso los acercaba a su ruina. La pantalla gigante, esa que supuestamente se usaría para proyectar fotos familiares, la instalé yo misma con ayuda del técnico. Lo contraté días antes y le di instrucciones precisas. Cuando yo diga la palabra, la pones en marcha. Sin preguntas, sin avisar a nadie. Tenía en la laptop el archivo con todo, las escrituras, las pruebas y, por supuesto, las imágenes de Natalia con su amante. Le pedí al técnico que se quedara cerca, que no se moviera hasta que yo se lo ordenara. Nadie lo notó. Ellos estaban demasiado ocupados viviendo la mentira. Santiago llegó nervioso. Me miró de reojo y por un instante juro que quiso preguntarme si todo estaba bien, pero no tuvo el valor. Ya era demasiado tarde. La familia de Santiago, impecables. Ricos, soberbios, oliendo a dinero y poder. Mi madre no cabía de la emoción. Caminaba entre ellos como una niña en su fiesta de 15 años. «Hoy es el día más importante de mi vida», le escuché decirle a Natalia. «¿De la nuestra, mamá? De la nuestra», respondió ella con esa sonrisa de víbora. La ceremonia empezó. Los violines sonaban, las flores perfumaban el aire y yo solo esperaba el momento exacto. Natalia caminó hacia el altar, radiante, hermosa, más falsa que nunca. Todos la miraban como si fuera una diosa. Hasta yo, por un segundo, sentí la punzada en el pecho de recordar que esa era mi hermana, mi sangre. Pero ya no había vuelta atrás. El sacerdote tomó la palabra y, justo cuando preguntó si alguien tenía algo que decir, me adelanté. Mi voz resonó en el aire como un balazo. Loc. El mundo se congeló. Natalia se giró, pálida. Santiago me miró sin entender. Los invitados se removieron incómodos. Yo tengo algo que decir. Y créanme, todos van a querer escuchar esto. Caminé despacio hasta el centro. La respiración me quemaba en el pecho.
pero no temblé. No podía temblar. Me paré frente a todos y señalé al técnico. Ahora... La pantalla gigante se encendió y la primera imagen apareció. Las escrituras de la casa, mi nombre, mi firma, mi sacrificio. El murmullo fue inmediato. Primero aclaremos algo, dije con voz firme. Esta casa, este lugar, todo esto es mío, no de Natalia, no de mi familia, mío. Cada piedra, cada ladrillo, lo construí yo. Los murmullos crecieron. Santiago se giró hacia Natalia, confuso. ¿Es cierto?, le preguntó en voz baja. Ella no respondió. Pero eso... es solo el principio, continué. Ahora veamos quién es realmente Natalia. Y el video cambió. Aparecieron las fotos, los mensajes, las fechas. Natalia, besando a Arturo. Natalia, en la cama de otro hombre. Natalia, mintiendo mientras planeaba esta farsa. Los gritos no tardaron. La madre de Santiago palideció. El padre se puso de pie, furioso. «¿Qué mierda es esto?», rugió Santiago, con la cara desencajada. Natalia intentó correr, pero la detuve. «No te muevas, esto apenas empieza». Los invitados comenzaron a levantarse. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente se tapaban la boca, horrorizados. Santiago se giró hacia su madre. «Se acabó. Esta boda se acabó». Natalia cayó de rodillas. «No, Santiago, no. ¿Puedo explicarlo?» ¿Explicar qué? ¿Que estuviste acostándote con otro mientras preparabas esta boda? La madre de Santiago gritó. «Nos humillaste, maldita. Nos hiciste venir hasta aquí, para esto». Natalia lloraba, se arrastraba por el césped como una niña pidiendo piedad. Mi madre se acercó a mí, los ojos desbordados de lágrimas. «Mariana, por favor, detén esto». La miré y escupí las palabras que me quemaban el alma. ¿Detenerlo? ¿Después de lo que me hicieron? No, mamá. Tú lo empezaste, ahora lo terminas. Mi padre ni se movió. Miraba al vacío, derrotado. Santiago tomó su anillo y se lo aventó a Natalia. «Quédate con esto, es lo único que vas a tener de mí». Y se fue con su familia, mientras todos los invitados lo seguían. Natalia se quedó sola en el suelo, sollozando. Me acerqué, me agaché hasta su oído y le susurré. «¿Ves, hermana? No era tu casa, no era tu boda, no era tu final feliz». La dejé ahí, rota, mientras me giraba y caminaba hacia la puerta principal. Por primera vez en mi vida, me sentí libre, libre de ellos, libre de todo. La casa, el futuro, la paz, todo era mío ahora. ¿Y ellos? Solo cenizas. Jamás, jamás volvieron a levantar la cabeza en Querétaro. Y yo seguí caminando, sin mirar atrás. Después de ese día, no volví a mirar atrás. La casa quedó en silencio durante semanas. Las flores se marchitaron, la carpa se vino abajo y los restos de lo que alguna vez iba a ser la boda perfecta se pudrieron bajo el sol queretano. Era como si la misma ciudad se hubiera tragado el recuerdo de esa tarde. Mis padres no volvieron a llamarme. No se atrevieron. Supe por algunos vecinos que Natalia intentó buscar a Santiago durante semanas, que lo esperó en la puerta de su clínica, que lo persiguió como una sombra, hasta que él se hartó y la dejó llorando en medio de la calle. Nadie volvió a verla en Querétaro. Se fueron, se esfumaron, como fantasmas, como lo que siempre fueron. Mi madre, la mujer que alguna vez soñó con ver a su hija en las revistas de sociales, terminó mudándose con una tía lejana. Mi padre, nunca supe si murió por dentro o si ya venía muerto desde hace años. Y yo me quedé en la casa. Pero no como la mujer rota que alguna vez fui. Vendí todo lo que me recordaba a ellos. Cada mueble, cada fotografía, cada flor marchita. Dejé la casa desnuda y entonces la volví a construir. A mi manera. Me inscribí en la maestría que había postergado toda mi vida. Viajé, conocí las rutas de vino que siempre soñé visitar para mí, no para servir de escenario a nadie. Recorrí Europa, me senté en cafés de París, caminé por las calles de Madrid y en cada paso me fui encontrando, por primera vez,
Era dueña de mi historia. Nadie más escribía mi guión. Y lo mejor, no sentí culpa, porque entendí que a veces hay que quemarlo todo para volver a nacer. Hoy, cuando me preguntan por mi familia, solo sonrío. No les deseo mal, porque la peor condena que tienen es saber que sin mí no son nada. Yo sobreviví. Yo gané. Y cada noche, cuando cierro los ojos en paz, lo recuerdo. La vida es mía y nadie, nunca más, me va a arrebatar lo que me pertenece. ¿Qué hubieras hecho tú si tu familia te traiciona así? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte, porque aquí las historias siempre arden.